Quería saludar a los queridos amigos, hermanos, para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Nos encontramos en el capítulo número 8, un capítulo muy controversial a través de la historia. En esta ocasión yo voy a seguir el pensamiento tradicional de la iglesia o la interpretación tradicional de la iglesia. Pero por otra parte sugiero o creo que este capítulo da para más. Debería ser estudiado con más fuerza, con más énfasis, haciendo una investigación más minuciosa y cuidadosa del texto bíblico. La interpretación tradicional que tenemos es muy buena, ¿no? Pero creo que no es suficiente. Por otra parte, quiero iniciar este día leyendo un pensamiento de la sierva del Señor. Ella dice así: vi que los 4 ángeles que iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra lo justo, pues los primeros pensaron que habían traído los juicios de Dios sobre ellos y que si podían raerlos de la tierra, las plagas se detendrían. Primeros escritos, página 36, y también lo dice 20 los últimos días, la página 260, párrafo número 3. El día de hoy vamos a hablar brevemente sobre las 7 trompetas, que también puede ser identificada o ha sido identificada a través de los tiempos como plagas que cayeron sobre la humanidad. Simplemente que la interpretación adventista atribuye esto al tiempo pasado. Y yo creo que estas plagas tienen también un paralelismo perfecto y exacto con estas 7 trompetas tienen un paralelismo perfecto con las 7 plagas. El texto que leí a continuación es un texto que hace mención de lo que acontece cuando los ángeles dejan de retener los 4 vientos. Y recordemos que en los capítulos anteriores hemos estudiado que todo esto está dentro del marco de un mismo contexto. Es decir, las 7 trompetas vienen y acontecen después, podríamos decirlo, que los siervos del Señor son sellados en su frente. El texto bíblico dice de la siguiente manera: cuando se abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Estamos estudiando los 7 sellos. En esos sellos nos quedamos solamente en 6 sellos. Este es el último sello. Y este sello ha sido identificado de 2 formas. En primer lugar, las personas estudiosas de la Biblia, el texto bíblico, creen que esto representa la segunda venida de Cristo Jesús, en lo cual yo también concuerdo y mucho. Referente al silencio que se hizo el cielo por media hora, la iglesia no tiene una postura dogmática sobre ella. Pero hay 2 pensamientos. El primer pensamiento se sostiene que esta media hora, utilizando la aplicación de un día por año, se refieren a 7 días literales. Y otra postura dice que este es un periodo de tiempo muy corto en el Apocalipsis y que no hay argumento bíblico para identificar que sean un periodo de 7 tiempos. Yo me quedo con la primera postura, el silencio en el cielo, al entender que el último sello es la segunda venida de Cristo, y se guarda silencio en el cielo por 7 días, tiene mucha coherencia con lo que dice la sierva del Señor en Evento de los últimos días, dando a entender que cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra, el viaje de los redimidos al cielo durará un periodo de 7 días para llegar a la mansión celestial. Bueno, dicho esto y cerrado este paréntesis, yo voy a continuar. Yo sé que mucha gente que no lee el Espíritu de Profecía va a pensar que esta es una herejía. Pero no, es bueno leer Evento de los últimos días. Después voy a hacer un tema para hablar solamente de eso. Entonces, este silencio, cuando sonó el 7º sello, puede entenderse como la segunda venida de Cristo y como un periodo donde el cielo se paraliza porque el Señor viene a buscar a su rescatado. Cerrado ese punto, ahora recién iniciamos a hablar de las 7 trompetas. El día de hoy solamente estudiaremos 4 en este video. El verso número 2 dice: vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios
y se le dieron 7 trompetas, y otro ángel vino entonces y se postró ante el altar con un incienso de oro. Eh, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaban delante del trono. El humo del incienso y de las oraciones de los santos subió a la mano del ángel en la presencia de Dios, y el ángel tomó el incienso, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un gran terremoto. ¿Qué está pasando acá? Jesucristo finalmente estaba por venir a la tierra. Abro paréntesis, el Apocalipsis no fue un libro que fue escrito de manera cronológica. ¿A qué me refiero cuando hablamos cronológicamente? Me refiero a que los sucesos que van aconteciendo no están en orden dentro del Apocalipsis. Te coloco un ejemplo. En Apocalipsis 12, por ejemplo, Apocalipsis 12:7 se dice que hubo una gran batalla en el cielo, y eso lo dice Juan cuando está escribiendo sobre la gran persecución a la iglesia cristiana. Nosotros sabemos que eso que Juan dice, por ejemplo, solo por tener un ejemplo, que Miguel y sus ángeles estaban luchando contra el dragón, eso ocurrió inclusive antes de Adán y de Eva. Sin embargo, pues el Apocalipsis lo dice en el capítulo 12, versículo 7. No hay cronología en el Apocalipsis, no hay orden cronológico cuando hablamos de capítulos y cuando hablamos de versículos. Ahora, cuando hablamos de un mismo contexto, sí hay cierta cronología. Ok, cerrado ese paréntesis, entonces entendemos que las 7 trompetas, la postura tradicional de la iglesia, la voy a leer textualmente como la iglesia cree que son las 7 trompetas. Tradicionalmente la iglesia adventista del séptimo día ha creído lo siguiente. Escúchenme acá. Las siete trompetas representan en gran medida al mismo periodo de la historia de las 7 iglesias y de los 7 sellos. Eso ya lo vimos en videos anteriores. La mayoría o la mayor diferencia es que las trompetas tienen que ver con el juicio que cayeron sobre el imperio romano por haber perseguido al pueblo de Dios, incluso cuando el imperio se declaró cristiano. En lugar de someterse a Dios, prefirió contaminar la verdad. Entonces, en conclusión, la iglesia tradicionalmente ha pensado o ha creído en gran medida, si está en los comentarios bíblicos antiguos, así inclusive creyeron muchos pioneros, que esta profecía son periodos de tiempo donde el Señor condenó y arremetió contra todos aquellos que persiguieron al pueblo del Señor. De esa manera, entonces, estudiemos brevemente 4 trompetas. La primera trompeta la encontramos en el capítulo número 6. Dice: los 7 ángeles que tenían los 7 trompetas se dispusieron a tocarla. El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra, y se quemó la tercera parte de los árboles, y de toda la hierba verde fue quemada. Bueno, esta trompeta, la primera trompeta de un ángel que toca la trompeta, y hubo granizo y fue mezclado con sangre. Pues cuando hablamos de granizo mezclado con sangre debemos de recordar Éxodo 9:22, que fue una de las plagas que cayó allá en Egipto. Sin embargo, en la profecía o en el Apocalipsis lo identifican de la siguiente manera. Los visigodos en el año 396 después de Cristo empezaron a conquistar toda Europa prácticamente. Empezaron allí por Grecia y llegaron finalmente a Roma, y específicamente en el año 410 arremeten en gran manera contra Roma y conquistan, derraman sangre, matan a muchas personas, y se dice que fue uno de los periodos de la historia donde más se derramó sangre en esa época. Entonces la iglesia adventista interpreta esto, que mientras Roma estaba persiguiendo a la iglesia del Señor, es decir, Roma papal estaba persiguiendo a los siervos de Cristo, por otra parte estaban siendo totalmente aturdidos y reprendidos por una ola también de conquista y de persecución ellos. Pasemos a la trompeta número 2. Dice: el segundo ángel tocó la trompeta, y algo con un gran monte ardiendo en el fuego fue precipitado en el mar.
la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Los vándalos en el año 455 después de Cristo, ¿verdad? Aunque fue un periodo corto de conquista, ingresaron a Roma e hicieron de las suyas. Destruyeron en gran parte el imperio romano, lo hicieron sangrar, lo azotaron, y esto es percibido dentro de una investigación o dentro de una postura adventista como la trompeta número 2. Roma está persiguiendo a la iglesia y por otra parte vienen los vándalos y golpean también a Roma, ¿verdad? Vamos a avanzar. Abro paréntesis. Dentro de esta interpretación adventista yo concuerdo 100% con la postura adventista y soy apologeta adventista. Pero hablando del tema de las 7 trompetas, yo tengo un pensamiento un poco más allá y un poquito distinto, pero yo no lo voy a comentar ahora en este video, porque pudiera discrepar en algunos puntos de la postura adventista y no quiero hacer eso por ahora, ¿no? Pero esta interpretación está correcta, solamente que yo tengo una pequeña observación. Bajo esta interpretación debemos entender que aunque esto se haya cumplido en el pasado, esto también debe de entenderse en el futuro y mezclarse y misturarse y tener un paralelismo con las 7 últimas plagas. Es decir, no podemos dejar esta creencia solo en el pasado. Así como Dios protegió a su iglesia en el pasado, la protegerá en el presente y en el futuro. Pasemos al versículo número 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, que cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtieron en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de sus aguas porque se volvieron amargas, ¿verdad? Y este periodo de tiempo, según una interpretación adventista, se cumple en lo que ocurre en Roma en el año 372 hasta el año 451 por los unos. Estos hombres conquistaron Roma, todo el imperio, y aunque también duraron un corto periodo de tiempo, pues fue un periodo también donde hicieron sangrar a Roma, derramaron mucha sangre de los romanos, y por ende pues la iglesia le da una apelación a este pasaje o lo interpreta de esta manera. Y finalmente el cuarto ángel dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Miré y aquí un grande ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz: ay de los que habitan en la tierra a causa de a causa de los otros toques de la trompeta que están por tocar. Y bueno, dentro de una interpretación adventista, esto lo interpretan como un principio, podríamos decir, como una grande luz, una gran tiniebla que cayó y opacó la luz dentro de ese periodo, inclusive desde el año 551 en adelante hasta la Edad Media. Roma fue invadida, o la iglesia romana fue invadida por una grande oscuridad y tinieblas que destruyó la doctrina pura, santa y verdadera por todos los tiempos. Esa es una postura. Queridos amigos y hermanos, lo que yo sí quiero destacar sobre esto, por encima de toda postura y por encima de toda creencia, es que cuando los siervos del Señor son sellados, porque Apocalipsis está dentro del sellamiento, o sea, los ángeles están reteniendo los 4 vientos hasta que sus siervos sean sellados en su frente. Una vez que son sellados sus siervos en su frente, el tiempo de gracia se termina. El Señor sale del santuario celestial. Hay silencio en el cielo. Y mientras eso sucede, antes que Cristo venga por segunda vez, las plagas comienzan a caer y a golpear a la humanidad. Si bien es cierto, esto no está dentro de un esquema cronológico,
pero debemos de entender de que antes que Cristo venga por segunda vez, si usted está empezando a estudiar la Biblia, si usted está leyendo la Biblia ahora, entienda que todo lo que pasa en este mundo anuncia la segunda venida de Cristo Jesús. En conclusión, estas señales nos muestran que Jesús viene pronto a esta tierra. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Danos un día bendecido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Esta linda mañana nos vemos para juntos continuar estudiando los tres ángeles o las tres trompetas finales que faltaron estudiar el día de hoy hasta llegar a el librito del capítulo número 10. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.